Bueno, gracias. Gracias. Un placer estar aquí. Es un placer estar aquí de nuevo. Es mi tercera visita a esta universidad. Es un privilegio, además, poder presentar estas conferencias y poder discutirlas con ustedes y con una serie de distinguidos profesores de esta universidad. Quiero subrayar mucho que aprecio mucho esta posibilidad. Para mí es un enorme estímulo. Las conferencias que voy a dar hoy va a ser una conferencia, que va a ser una conferencia leída, de carácter general, introductorio y un poco provocativo. Esta conferencia tiene el objetivo de asustar a ustedes y de cortar aguas de una manera quizás un poco brutal. Pero a partir de hoy, es decir, a partir del próximo día serán más voy a intentar una charla, digamos así, improvisada sobre la base de los textos que están colgados en internet, que son análisis específicos de una novela en cada caso. Son intentos de interpretación bajo claves diferentes de 5 novelas. Y además hay quiero exponer aquí claramente, digamos, un motivo, un impulso que recorre este análisis de las 5 novelas, que consiste en elevar estas novelas, no de manera exclusiva, pero sí de manera intensa, a la categoría de obras clásicas y por tanto de obras normativas de la literatura latinoamericana del siglo XX. Y de hacerlo claramente con una intención polémica en el momento en el cual, debido a la influencia de lo que creo, la influencia negativa del latinoamericanismo norteamericano y la influencia más negativa aún de la industria cultural, la tendencia a mezclar, a barajar obras grandes con obras pequeñas y reducirlo todo a expresiones de una literatura local o de una literatura regional con un interés limitado y claramente segmentado de los grandes autores de la literatura mundial, que son autores fundamentalmente europeos y norteamericanos, de acuerdo con esos cánones establecidos por una, creo yo, irresponsable crítica literaria del mundo contemporáneo. Es decir, hay una intención clara de reivindicar una dimensión universal, una dimensión filosófica, de una dimensión crítica de la civilización y de una dimensión poética de características determinadas que va a ser lo que voy a intentar analizar en los próximos días. Es decir, este es en 2 o 3 palabras, insistiré y remacharé más este planteamiento general en los próximos días, pero esta es la intención, en pocas palabras, que persigo con estas charlas y que persigo con este libro. Como ya ha dicho Darío, es un libro que está acabado. Estoy haciendo ya las últimas correcciones, espero que las últimas, y está ya dispuesto para buscar la difícil tarea de buscar un editor, porque es un libro muy gordo y es un libro muy crítico. Las circunstancias hoy globales de la producción de libros son bastante difíciles. Pues nada más, y paso a leer. Hoy voy a leer el primer día y el último día. Los próximos días voy a improvisar. Estoy seguro recibirá el premio Nobel. Una pena. ¡Qué pena! Toda su existencia parece instalada en torno a esta meta. Es la suya una literatura escrita para literatos, especialmente escrita para miembros de un jurado. Y él es el candidato idóneo, abstracto, escolástico, metafísico, con la suficiente falta de originalidad como para buscarse caminos trellados, pero lo suficientemente original en su falta de originalidad
como para convertirse en una variante nueva, incluso creativa, de algo ya conocido y reconocido, y un cocinero de 4 estrellas. Cocina para gourmets. Comentario al margen, escrito por Witold Gombrowicz en su diario de 1962. No solo delata una figura nueva del escritor y del intelectual que entre tanto ha adquirido gigantescas proporciones globales en nuestra cultura administrada. Más importante es poner de manifiesto sus constituyentes elementales. Más importante es señalar el formalismo y el academicismo que acompaña fatalmente a esa figura decadente del escritor contemporáneo. Desenmascarar la reducción de la obra literaria a las funciones de la ficción y de la ficcionalización de lo real, y poner de manifiesto un vaciamiento de la experiencia literaria comercial y académicamente promovida. La originalidad en la falta de originalidad, la novedad de lo repetido, escolástica, escritura para jurados literarios, los caminos trillados, una cocina escritural. Esta crítica de Gombrowicz cristaliza una firme tradición intelectual europea que entendía la literatura como experiencia ejemplar de reflexión sobre el espíritu de nuestro tiempo y sobre la historia universal, que concebía la literatura como una experiencia enraizada en las memorias culturales y los mitos y los pueblos, una literatura construida como reflexión y esclarecimiento sobre la condición humana y las crisis de la civilización contemporánea. Una tradición que defendía la literatura como expresión espiritual de una época, una nación y un individuo. August Strindberg, James Joyce, Franz Kafka, Robert Musil o Thomas Mann, Hermann Broch, Samuel Beckett. De todas maneras, Gombrowicz no se refería en su diario a la cultura literaria europea, que dejaba a sus espaldas bajo el destino de los fascismos y las guerras industriales del siglo pasado. Era el suyo otro punto de vista. Escribía desde el pequeño mundo cultural hispanoamericano en cuyo medio se había exiliado. Cito a Gombrowicz: frío fuego de artificios, chispeante ingenio, inteligente hasta el extremo de la más elevada sutileza, piruetas de un pensamiento retórico, pensamiento muerto, incapaz de concebir una idea vital, un pensamiento que ni siquiera se interesa por el verdadero pensamiento, que es conscientemente ficticio y que además se acolchona en sus arabescos, glosas y exégesis. Un pensamiento ornamental, pero qué métier, literariamente inmaculado, qué maestro de cocina. ¿Y qué puede ser más embelezador para un escritor de pura sangre que un literato que no tiene sangre en las venas? Un literato que nada ve, que no ve nada más allá de sus elucubraciones mentales. Cierro la cita de Gombrowicz. Literatura como simulacro y artificio, literatura reducida a piruetas y contorsiones lingüísticas libres de toda experiencia, literatura inmaculadamente ornamental, literatura como retórica, literatura de los signos, metáforas e intertextualidades fenomenológicamente vaciados de toda realidad, de todo conflicto, de todo drama realmente vivido. Repito, es definitivamente irrelevante el caso que Gombrowicz cuestione el esteticismo neobarroco de José Luis Borges y que Borges fuera elevado a una figura idolátrica de la máquina académica postmodernista, y que no sea el caso de cualquier otro escritor argentino o latinoamericano o europeo o global. Todo eso no tiene la menor importancia. Tampoco la tiene que Gombrowicz denuncie en las páginas silenciosas de su diario la fosilización comercial de un genre a la Kafka. Podría denunciarse por igual un subsiguiente genre a la Rulfo o a la Arguedas o cualquier otro Brandman realista mágico de nuestros mercados culturales y sus aduaneros académicos globales. Lo relevante
es la definición negativa de este prototipo literario que entre tanto se ha hecho masivo y global. Lo relevante es la crítica del escritor como productor de ficciones, la denuncia de una literatura de boutique, el rechazo del intelectual como productor de textualidades, y más importante todavía, la repulsa existencial del formalismo, la escolástica y el academicismo que fatalmente amparan a este proceso espiritualmente regresivo del arte y la literatura de nuestros días. Relevante es el concepto del intelectual como cocinero y de su audiencia como una sociedad de gourmets, o de simples consumidores estupidizados por los infomercials de las industrias culturales y los slogans de una teoría literaria que el aparato académico global reproduce ad nauseam como dispositivo discursivo 30%. También es relevante, si se me permite llevar las cosas a un consecuente extremo, que esa figura decadente del escritor profesional latinoamericano haya sido naturalizado por una irresponsable crítica literaria bajo la categoría de realismo mágico, y que ese trademark se haya convertido en la llave maestra que encierra a todos los secretos literarios, a todos los conflictos sociales y étnicos, a todos los dilemas lingüísticos o mitológicos, así como a la variedad y diversidad de experiencias físicas y metafísicas, religiosas y mágicas, psicológicas y eróticas de la literatura latinoamericana y por extensión global, en una única y simplísima fosa común semiótica, con el indeclarado propósito de igualar y aplastar todas las tensiones que se despliegan en el arte y la literatura, disciplinarlas bajo la supervisión escoliasta de los cultural studies y engrillarlas por toda conclusión a las cadenas de producción académica de creative writing. Pero la mirada en escorzo de Gombrowicz no solamente resalta expresionísticamente la degradación intelectual y la putrefacción moral de los últimos artistas y de la postliteratura en general, por citar monedas comunes en la corriente crítica literaria. Cierto, el escritor integralmente adaptado a los imperativos estéticos de la sociedad del espectáculo, el productor de arte como lánguido entertainer de estupidizadas masas mediáticas, el autor o autora de bestsellers y las y los academic superstars se han erigido en las últimas décadas como figuras hegemónicas en todos los ámbitos del espectáculo cultural. El retraimiento semiológicamente concertado de la literatura a ficción y la concomitante cuarentena intertextualista de la obra de arte con respecto a la sociedad y la política, la naturaleza física y las pasiones humanas, las memorias culturales y las intensidades espirituales de la existencia, no son sino síntomas secundarios de una generalizada condición humana sitiada, asediada y anulada por los fantasmas digitales del espectáculo posmoderno. Son sus expresiones y representan su última legitimación. Eso ya lo sabíamos todos hace mucho tiempo, aunque nunca nadie encontrara el oportuno lugar y momento para pronunciar. De todas maneras, me parece mucho más interesante e incluso mucho más urgente poner de manifiesto la otra cara de este paisaje de cinismo y vulgaridad. Ciertamente, Gombrowicz fue un intelectual que se impuso su por tarea destruir las últimas apariencias de la agónica cultura europea. Su crítica es enteramente negativa, pero a través de esa crítica de la forma y del formalismo en el que se había petrificado esa cultura o culturas europeas bajo los poderes fácticos de la posguerra, trazaba también un perfil preciso del artista o del intelectual que él deseaba ser y que realmente fue. Lo llamó escritor de pura sangre. ¿Cómo definir a este animal de raza? Las palabras de Gombrowicz son lo suficientemente elocuentes. Primero, literatura como arte de cocina. Esta concepción se anticipa a la plena integración profesionalizada de la producción literaria a las exigencias de un libre mercado cultural integralmente tutelado por una omnisciente y omnipresente academicismo. Sus invectivas contra la literatura de cocineros recuerdan también, dicho sea de paso, a las críticas del letrado hispanoamericano y de las ficciones y los ficcionalismos letrados que Ángel Rama plasmó
en su desoído libro La ciudad letrada, solo unos años más tarde de ese comentario en los diarios de Gombrowicz. Lo que Gombrowicz puso en cuestión es, al fin y al cabo, la constitución de una élite escritural en nombre de las fantasías y los fantasmas de una modernidad europea que la encendida imaginación subalterna de sus portavoces más destacados solo ha sabido transformar en anémico canon escolástico. Lo que ponen en cuestión tanto Rama como Gombrowicz es la instauración de lo moderno por los protagonistas de la ciudad letrada latinoamericana como una ficción de ficciones. Segundo, dar la espalda a la realidad, ignorar la propia realidad histórica, eliminar la realidad del carácter, la psicología, la política, escapar a la realidad social, abstraer la naturaleza, las pasiones humanas, los sueños, la sensibilidad, los conflictos de la propia realidad, e ignorar el destino humano de América Latina. Ese era el verdadero programa ficcionalista de la élite literaria que atacó Gombrowicz en la capital hispanoamericana de Buenos Aires. Prospecto letrado neobarroco, más tarde reciclado como desguace estructuralista de la obra literaria en sistemas de textos y sintaxis y mundos de ficciones y de espectros. Adolfo Bioy Casares, Luis Borges y Jules Solar como paradigmas de una antiestética de simulacros y artificios. Tercero y conclusión final, la ausencia de originalidad, los arbolitos raquíticos, las modernidades clonadas, las ideas fuera de lugar. Y por todo corolario, la impotencia frente al propio destino, ese destino histórico sutil o no tan sutilmente estilizado como inapelable e implacable necesidad en las academias e industrias culturales, lo mismo que en los escenarios políticos de modernidades gaseosas, guerras virtuales, burbujas financieras, eventos semióticos, sermones posmodernistas y manipuladas crisis globales. Esas son las marcas de la debilidad artística y la disminución intelectual que la megamáquina académica ha elevado urbi et orbi a virtud moral por excelencia de la cocina escritural y sus productos transsubjetivos. No se requieren mayores comentarios. Pero queda un comentario por hacer. En una entrada en otro diario, el diario de José María Arguedas, fechada el mes de mayo de 1968, una carta que reincide sobre los mismos lugares y motivos que recorría la mirada de Gombrowicz apenas unos años antes. La lucha por la forma, la brega por una literatura radical y lo que Arguedas llamaba también escritor de pura sangre. Solo que Arguedas contempla este mismo paisaje latinoamericano desde la otra orilla. No era él un intelectual escapado del incendio europeo. Todo lo contrario, escritor peruano. Para ser más exactos, era algo mucho peor todavía. En una confesión biográfica, Arguedas escribe, inconfundiblemente: soy, en ese sentido, un escritor provincial. Aquí tenemos a un escritor que no se despega de una realidad americana, andina, peruana. Tenemos aquí al autor de una mirada meramente local. Un Arguedas exactamente tan provincial y local como los detractores de su obra se las han deseado. Me refiero a Vargas Llosa. Hasta podemos emplear un adjetivo más infamante todavía, también empleado por Vargas Llosa. Estamos frente a un indigenista, novelista quechua hablante, escritor bárbaro que maltraduce su propia imperfecta habla quechua a una imperfecta escritura castellana. Todo eso es preciso recordarlo, pero hay algo más que decir. Arguedas es un escritor provincial y local que ha planteado y resuelto con un rigor incomparable el, entre comillas, o citas, el peligro del regionalismo, por una parte, y el problema de la universalidad, es una cita de él, por otra. Es un escritor nacional peruano que ha escapado a los dilemas de un universalismo subalterno, de la globalidad unilateralmente definida por los mercados culturales, y que ha sabido librarse también
de los regionalismos exóticos mágico-realistas que las culturas metropolitanas han cultivado ávidamente desde los altares del colonialismo misionero hasta los espectáculos de la globalización postcolonial. No es preciso decir, un escritor provincial no significa un escritor provinciano. Arguedas describe una mirada que nunca parece sumergirse lo suficiente en la realidad andina, en un sentido mitológico y mimético, en un sentido musical, de esta realidad provincial y local e indígena. Escritor provincial, pero no provinciano. Más aún, Arguedas es el artista que transforma la escritura castellana en un arte musical capaz de unir la tierra con el cielo y de transformar el drama humano indígena en una revelación cósmica sobre el valor espiritual de la vida humana. Es el escritor que sumerge en una realidad regional radical y en perpetuo conflicto étnico y social y político y religioso en los ríos profundos de una experiencia poética que es cósmica y metafísica y universal, en el más puro y cristalino de los sentidos. Esta profundidad filosófica es la que otorga a su obra literaria un carácter distintivo. Definitivamente no se trata de ficción. Su principio estético tampoco es la construcción de una arquitectura estructuralmente acertada. Es una crítica que también emplea contra él Vargas Llosa. El orden de objetivos de que Arguedas define en su poética no es una organización narrativa, ni una construcción arquitectónica, ni mucho menos una producción ficcional de escala industrial y envergadura global. Y no es una forma, exactamente en el mismo sentido en que Gombrowicz criticó y destruyó el imperativo formalista de las formas. Es otra cosa, pertenece a otro reino. Yo no soy escritor profesional, afirma Arguedas sin disimulos. João Guimarães Rosa y don Juan Rulfo escribimos por amor, por goce y por necesidad, no por oficio. La última vez que vi a Carlos Fuentes, lo encontré escribiendo como a un albañil que trabaja de estajo. Tenía que entregar la novela a plazo fijo. Almorzamos, rápido, en su casa. Él tenía que volver a la máquina. Perdonen, amigos Cortázar, Fuentes, tú mismo, Mario, que estás en Londres. Hay escritores que empiezan a trabajar cuando la vida los apera, con apero no tan libremente elegido, sino condicionado. Y están ustedes, que son, podría decirse, más de oficio. Quizás mayor mérito tengan ustedes, pero no es natural que nos irritemos cuando alguien proclama que la profesionalización del novelista es un signo de progreso y de mayor perfección. Vallejo no era profesional, Neruda es profesional, Juan Rulfo no es profesional. ¿Es profesional García Márquez? ¿Le gustaría que le llamaran novelista profesional? Puede decirse que Molière era profesional, pero no Cervantes. Cierro la cita. Escritor provincial, escritor inmerso en un destino personal y social y político y étnico profundo, ineludible, trágico. Escritor por necesidad, escritor de raza. Pero todavía puede decirse algo más sobre la crítica arguediana de la reducción letrada de la literatura a cocina semiótica. Entre otras cosas, debe recordarse la circunstancia altamente significativa de que la obra de Arguedas nace, de hecho, en una cocina. Es una literatura aderezada y guisada entre fogones y cocineras, solo que es una prosa y una poesía de horno muy especial. No estamos frente a una cocina ni de 5 ni de 4 estrellas. Definitivamente no es la suya una literatura para gourmets, ni tampoco para jurados académicos. Es una cocina para estómagos fuertes. Arguedas la describe
con las siguientes palabras: mi madrastra, que era dueña de la mitad del pueblo, tenía mucha servidumbre indígena. Y como me odiaba, como me tenía tanto menosprecio y tanto rencor como a los indios, decidió que yo había de vivir con ellos en la cocina, comer y dormir allí. La cocina de Arguedas no es una empresa de textualidades y de ficciones. No es el consorcio industrial de una producción literaria obediente a códigos lingüísticos y formales, académicamente tutelados y comercialmente administrados. Es una entidad diferente. A juzgar por su descripción arguediana, esta cocina de las mujeres indias parece tan misteriosa como la caverna en la que Pitágoras encerraba a sus discípulos como parte del proceso iniciático de reconocimiento místico y metafísico de la armonía y la infinitud del ser. Una caverna de la Pachamama. En esta cocina solo se hablaba quechua, añade Arguedas. Y en esta cocina quechua se contaban, cito, cantos, cuentos y adivinanzas. No puede olvidarse que a través de esos cantos y adivinanzas, Arguedas engasta la lengua quechua en su obra castellana como si se tratase de una gema preciosa o de una lengua sagrada. Y utiliza aquí el concepto de lo sagrado en el sentido en que Herder definió la poesía y el canto de la Grecia antigua. Lo sagrado como lo que está en el origen y al mismo tiempo cerca de los dioses, y lo sagrado como lo que por ese mismo motivo constituye un origen, una fuente de inspiración y de transformación, el punto de partida de una libertad originaria y de una regeneración de la vida. Tampoco puede pasarse por alto que la asociación del canto, el cuento y la adivinanza eleva esta cocina literaria de las mujeres indias a algo muy cercano a los ritos de iniciación mistérica que han existido en todas las religiones. De esa cocina, dice Arguedas, quedaron en mi naturaleza dos cosas muy sólidamente desde que yo aprendí a hablar. Lo que aprendió en esta cocina fue, cito a él de nuevo, el amor sin límites que los indios de los indios, el amor que se tienen entre ellos mismos y que tienen a la naturaleza, a las montañas, a los ríos, a las aves, y el odio que tenían a quienes casi inconscientemente y como una especie de mandato supremo les hacían padecer. Cantos y augurios y el misterio del amor cósmico. Rechazo del racismo inherente al logos colonial y postcolonial. Esas son las 3 o 4 proposiciones complementarias que rigen la poética de José María Arguedas. Pero esos son también, o en primer lugar, los 3 principios elementales que definen el proyecto hermenéutico de la obra fundacional de la literatura hispanoamericana, latinoamericana y americana tutcu, los comentarios reales del Inca Garcilaso. En esta obra inaugural del humanismo panamericano se relatan también los cantos y cuentos y adivinaciones de la memoria andina. Esos comentarios eran las memorias y mitologías que el humanista andino escuchaba a su, cito, a su madre y a sus hermanos y a sus tíos, y que, cito de nuevo, en mis niñeces me contaban sus historias como se cuentan las fábulas de los niños. Y Garcilaso, lo mismo que Arguedas, feminiza esta memoria arcaica, la memoria que en sus propias palabras mamé en la leche, poniéndola por consiguiente en las inmediaciones de aquel culto a la Gran Madre que también el humanismo renacentista europeo de su tiempo recuperó a través de nuestras musas. Estas fábulas historiales, como las llaman, ligadas al principio maternal de la memoria mamada, en la leche ancestral de las madres mitológicas, nos transportan a un cosmos
y a una naturaleza animados por el principio de un amor cósmico. Ese mismo amor sin límites a las montañas, a los ríos, a las aves que nos describe Arguedas. Por último, Garcilaso, que en ese sentido coincide profundamente con Arguedas, incorpora esta memoria femenina de un cosmos erótico confundido con el concepto alquimista y cabalista de anima mundi, dentro de un proyecto de recuperación hermenéutica y de resistencia espiritual de una cultura, cito de nuevo a Garcilaso, antes destruida que conocida, a lo largo del inacabado proceso colonial o civilizador moderno. Y termino. Cocina especial. Una cocina de mujeres quechuas. La cocina maternal de un amor sin límites, que nos está permitido relacionar e incluso identificar con aquel eros cósmico y metafísico que distingue, entre otros, a la filosofía del león hebreo, que fue la filosofía en la cual se inspiró el Inca Garcilaso en su reconstrucción hermenéutica de la cosmología inca. Y estamos en un antro ancestral de mujeres que cuentan cantos, cantan cuentos y escrutan adivinanzas y augurios. Además, nos encontramos frente a un escritor por necesidad y junto a un escritor de profundidad generado en una cocina de raíces maternales y mitológicas. Con ello respondo a una sola cuestión y únicamente respondo a la pregunta relativa a las fuentes de la creación literaria, pero no respondo al problema del origen de la literatura como creación. Esta cocina literaria no define por sí misma la poética arguediana como expresión vital y proyecto artístico, y no explica todavía su intención intelectual y espiritual, una intención que comparte además con otros escritores latinoamericanos, Juan Rulfo, Augusto Gorroa Bastos, João Guimarães Rosa, Miguel Ángel Asturias, Mario de Andrade. En las próximas conferencias o seminarios